Así es, amigos, vamos a hablar hoy de 28 días después. ¿Por qué vamos a hablar de 28 días después? Pues por el simple hecho de que el 19 de junio de este mes se estrena su tercera parte. A ver, amigos, 28 días después, ya la vimos aquí. Esta historia me gusta mucho porque empieza con un Alex Garland. Fíjense, ustedes a los 24 años, ¿qué estaban haciendo, amigos? O sea, yo a los 24 años había entrado a trabajar al museo apenas, no sabía quién era yo en la vida, sigo sin saberlo, pero pues, en ese entonces menos. Mi vida social era más intensa, más activa, pero el joven Alex Garland de 24 años ya había escrito una novela llamada La Playa, reconocidísima a nivel mundial, tanto que Danny Boyle decidió hacerle su adaptación. Nosotros con depresión y Alex Garland a punto de convertirse en millonario y a punto de cambiar su vida también, porque él, a pesar de que siempre quiso escribir novelas, descubrió después que quizá no le encantaban tanto. Quien termina adaptando La Playa para película es el mismo Alex Garland. ¿Por qué doy este contexto? Porque este es el inicio, como Casablanca, ese fue el inicio de una bonita y fructífera amistad que llevó al rodaje de 28 días después. Se dio cuenta cuando trabajó con Danny Boyle que no quería ya escribir novelas, que no, a pesar de que lo hizo y que era bueno en eso, le llamaba más la atención la creación de guiones. Y además de que, como ahora, a día de hoy, en 2025, sabemos que Alex Garland también terminó dirigiendo, supongo que pues toda esta magia del rodaje, de los sets, pues le llamó tanto la atención que pues terminó como guionista y dijo, pues yo voy a hacer esto del guión, le vamos a entrar. A finales de los 90, principios del 2000, ¿qué estaba pasando a nivel de conflictos a nivel mundial? Estaba pasando dos cosas importantes, y eso fue el genocidio de Ruanda, y también estaba la guerra civil en ese momento de Sierra Leona. Pues no son los únicos que pasaban a principios de los 90, principios de los 90, principios de los 2000, pero creo que eran los más importantes y que más se les daba, a los que más se les daba cobertura, y que al parecer también Alex Garland estaba al tanto de esto. Pero no solo eso, Alex Garland, según cuenta en una entrevista, fue a una ciudad, no dice qué ciudad, no dice, ni siquiera sabemos si es en Londres o en otro lado. Fue a esta ciudad y vio que la ciudad estaba en disturbios. Lo llegó a ver de primera persona, y entonces cuando regresa a Londres, llega con extrañeza en el cuerpo y pues se pone a reflexionar sobre lo que vio, sobre lo que ahora está, y dice, quiero hacer una historia sobre pues esto, ¿qué pasaría? En su mente era, ¿qué pasaría si la sociedad colapsa? Y entonces, eso fue uno de los elementos que llevó a Alex a escribir este guión. Pero otro es que yo no sabía este dato, Alex Garland es gamer. Cuando supe la noticia dije, claro, por eso este güey va a dirigir Elden Ring. Ahora que ya sé la noticia, no se me hace descabellado, pues él toda la vida estuvo jugando. Y entonces, por esa época, cuando estaba pues pensando qué escribir, que ya tenía más o menos una idea, se puso a jugar Resident Evil. Se puso a jugar, que fíjense, dato curiosísimo, Resident Evil, bueno, que a lo mejor ya lo saben, Resident Evil está basado en la obra de George Romero. Entonces Alex Garland se puso a jugar y dijo, este juego está bien chido, que no sé qué, que está padre las dinámicas, pero los zombies no me aterran tanto. Y yo creo que los zombies son lentos, pero le terminó encantando porque ahí recordó, él dice en una entrevista, ahí recordó que a él le mamaban las películas de terror. Entonces cuando vio lo que le provocaba Resident Evil, lo que traía él, sobre todo los conflictos que estaba viendo a través de la televisión o que vivió, pues dijo, pues vamos a hacer
este colapso social, pero que no haya un elemento sobrenatural, porque sabemos que en Resident Evil también es como un desastre químico, ¿no? Un accidente químico. No es tanto que salgan de la tumba como lo hacían las películas de Romero, porque Alex Garland quería hacer una historia lo más realista posible. Que también en los 2000 estaba todo el tema de las pandemias, estaba el tema del ébola, estaba el tema del VIH. Bueno, actualmente sigue el VIH, pero pues en ese entonces era mortal. Pero bueno, estaban este tipo de virus, pero Alex Garland quedó como fascinado por esto y dijo, vamos a hacerlo sobre estos elementos, vamos a agarrarlos y vamos a ponerlos en un guión. Una vez que Alex Garland pues ya terminó de escribir el guión, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Qué estaba pasando con Danny Boyle? Recordemos que venía de hacer Trainspotting, cosas como La Playa, que era su último proyecto, pero antes había hecho una película de Screwball, como se le llama, como así chistorete, con Ewan McGregor, que se llama Les Ordinary, algo así. Entonces Danny Boyle desde en ese entonces era un director que algo que me gusta de ese güey es que es versátil. Ese güey le entra a todo y buscaba después de La Playa hacer algo diferente. Entonces Alex Garland le presenta este nuevo guión. Danny Boyle leyó el tratamiento, el guión, lo que sea, quedó fascinado y dijo, vamos a hacerlo. Y entonces se lo presentó a su productor, que es Andrew McDonald, que Andrew McDonald ha sido productor de Danny Boyle desde su primera película, y luego cuando Alex Garland se termina siendo director, también termina siendo productor de Alex Garland hasta la fecha. Al final, sumando todo, la película costó 5 millones de libras o 8 millones de dólares, que es una película, si lo vemos a día de hoy, si lo vemos a día de hoy, en ese momento, fue una película independiente. A partir de que tenía un presupuesto limitado, pues Danny Boyle tuvo que pensar en qué tipo de película quería hacer. Afortunadamente, la respuesta llegó gracias a Thomas Vinterberg. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Sí, dirían, ¿qué hace ese señor danés que en ese momento estaba con el Dogma 95? ¿Y qué tiene que ver eso con 28 días después, una película de zombies comercial? Pues que Danny Boyle vio Festen y le encantó la estética de la película. Él sentía que esa película tenía como cierta libertad, y entonces fue cuando se le ocurrió la idea de hacerlo con cámaras digitales, que ya vimos que se ve de la verga, se ve muy desprolijo. Pero precisamente esa era un poco el objetivo de Danny Boyle. Que en ese fueron unas Canon XL1. Quizá estas cámaras XL1. Después de la preproducción empezó el rodaje. Que el rodaje duró aproximadamente 9 semanas. Empezó el 1 de septiembre del 2001. Ya habían tenido una previa reunión para grabar, que justamente fue la secuencia del hospital. Bueno, no del hospital, más bien de cuando Jim, ven que luego de que despierta en el hospital, desnudo, por cierto, camina por las calles de Londres. Esa secuencia fue la que se grabó previo a que empezara el rodaje el 1 de septiembre. Esa secuencia se grabó el 4 de julio, pero ese rodaje duró 4 días. Para las calles, lo que hacían ellos era pararse más temprano para empezar las grabaciones desde las 4 de la mañana, digamos que 4 hasta las 5, más o menos 5:30, pongan ustedes, que ustedes lo pueden ver, ¿no? Se ve como un poco el amanecer en esa secuencia. El director de producción, Mark T. Delsey, lo que estaba haciendo mientras todos se preparaban era ir tirando basura en las calles, así un chingo de basura. Pues eso le daba todavía más el acento a que no había nadie que pues recogiera, ¿no? Lo más cagado es que mientras este director de producción tiraba basura, allá a lo lejos se podía ver a un basurero recogiendo la basura que había tirado Mark. Algo bien importante que hay que rescatar de esta secuencia inicial, bueno,
secuencia inicial, contando la del hospital cuando despierta Jim, fue sacada de un libro que se llama El Día de los Trífidos. Su novela es sobre un apocalipsis que sacude a la sociedad londinense, pero en su caso es de plantas y cosas así. Una de las secuencias iniciales de la novela, que no me acuerdo cómo se llama el nombre del protagonista, creo que es Alex. El personaje se despierta después de estar en coma durante mucho tiempo, se despierta un miércoles y voltea a ver la ciudad y dice: algo está mal porque este miércoles parece domingo. Y algo que le llamó la atención a Alex Garland de justo ese parrafito donde describía el despertar del protagonista en esa novela, es que justamente con una simple oración describía todo un ambiente. Entonces a Alex Garland le fascinó por cómo con un par de palabras logró describir toda una ambientación. Y de hecho Alex Garland hace lo propio cuando describe el despertar de Jim. Entonces se despierta, se pone la bata y sale a recorrer Londres. Entonces en una entrevista reciente, Alex Garland dice que de Danny Boyle admira como la capacidad de dirección que tiene porque con un par de renglones de Alex Garland, Danny Boyle imaginó todo una secuencia increíble, ¿no? Que denota la soledad en la que estaba Jim, porque el guión de Alex Garland solo decía: Jim pasea por un Londres solitario. Y pues por eso salió esta secuencia tan chingona, que lo que les digo, tuvieron que cerrar calles momentáneamente, tuvieron que echar basura. Y otra cosa, se ahorraba dinero con las cámaras, porque es cierto que gracias a que compraron cámaras digitales, Danny Boyle remarca que lo que te salía una cámara de película, pues con ese presupuesto te podías comprar muchas Canon XL1, que fue justo lo que hicieron. Donde no escatimaron en gastos fue en los efectos especiales. En una entrevista también dice: yo veía las películas americanas y yo veía sus explosiones y yo veía que pues, ellos igual, ¿no? Lo hacían parecer real y él reflexionaba sobre la película que estaban haciendo y decía: no, pues es que si va a haber una explosión en la primera secuencia de la película, pues yo no puedo poner de pretexto que es una película independiente. Yo tengo que darlo todo porque el espectador no se va a parar a decir: es que es una producción independiente británica, entonces pues me lo creo que es una explosión, ¿no? Aunque esté lo más chafa posible. Y Boyle decía: no, tengo que hacerlo parecer real. Entonces aquí es donde escatimaron más en dinero. Otra cosa es que a lo largo de la película hay varias imágenes que son inspiraciones de fotografías de guerra o de conflictos, de esos conflictos que les hablaba al principio. Pues no especie de homenaje, sino también recordar el porqué de la película, ¿no? Ya les dije, la película sí está en un contexto de infectados, pero los infectados no son lo importante, pues, o el mensaje, si le queremos decir así. Entonces, durante la escena de la iglesia, donde están todos pues tirados, ven que hay un montón de gente. Ese plano, está inspirado en una fotografía de Ruanda. Danny Boyle relata que cuando él vio fotografías de Ruanda, había muchos cuerpos apilados dentro de iglesias y que a él le impactó bastante. De hecho, otro dato, me voy a regresar todavía más y es a la escena inicial, que es la de los noticieros, donde está la tele, ve que se prende y empiezan a pasar imágenes. Esas imágenes no son reales, son todas creadas por el crew, pero se inspiraron en conflictos armados. Volvemos en Ruanda, en Sierra Leona, que creo que son los principales, pero creo que no son los únicos. Y lo hicieron precisamente para poner el tono de la película. Bueno, si no de la película, de justamente lo que Alex Garland quería transmitir a través de la película. Vamos a el cast, que al final terminó siendo Cillian o Cillian Murphy, como le quieran decir, y Naomie Harris. ¿Por qué fueron ellos dos? Por el simple hecho de que Danny Boyle quería personajes desconocidos. Topan que cuando está La Roca protagonizando una película posapocalíptica, Rampage o algo así, o ¿cómo se llama? La Falla de San Andrés, tú sabes que La Roca no se va a morir. ¿Por qué? Porque es La Roca, güey.
porque es la estrella de la película. Entonces Danny Boyle quería evitar esto y quería que el espectador ya supiera el final de sus protagonistas, ¿no? Entonces para eso necesitaba como gente o poco conocida o desconocida de plano. Cillian Murphy no era conocido por nadie dentro de la industria, por supuesto, y este fue el papel que le abrió las puertas de Hollywood, porque después de este papel, más bien gracias a este papel de Jim, pudo audicionar para Batman, el caballero de la... Bueno, Batman Inicia, la de Christian Bale. De hecho, Cillian Murphy fue a ese casting para interpretar al Caballero de la Noche, pero pues al final le dieron el papel de el espantapájaros, que la neta, yo que recuerde, es un gran villano. Ya que hablamos de los personajes, ya que hablamos de cómo se hace la película, de las primeras secuencias, hablemos de los zombies. Creo que esto es lo que tiene esta película, ¿no? Que a partir de aquí, los zombies o los infectados tomaron otra dinámica. O sea, fueron más rápidos. Ya la lentitud ya había quedado atrás. Porque yo recuerdo que justamente es en esta época, por esta época, salió la de Zack Snyder, la del Amanecer de los Muertos Vivientes. Pero también salió una miniserie británica que se llamaba Dead Set, que fue del 2000, bueno, fue del 2008, pero también aquí los zombies eran rápidos, y para eso, además de que corrían rápido, tuvieron que hacerlo con la estética, que ya les hablaba un poco de la estética, que fueron hechas con Canon XL1, pero aparte de todo lo que ya les dije, que a Danny Boyle le llamó la atención de que se grabara digitalmente, otra de las cosas que hacían que Danny Boyle eligiera este método de grabación, digamos que grababa hasta 16,000 cuadros por segundo esta cámara, y está bien, en una cámara cinematográfica 16,000 cuadros por segundo, bueno, no 16,000, pero pues digamos una cantidad considerable de cuadros, cuando lo pasas a la sala de montaje o al software, lo que sea, te lo convierte en cámara lenta, entonces vas así como de no puede ser, viene el zombie. Como era una cámara digital que sí grababa 16,000 cuadros por segundo, pero su calidad no era tan buena, al momento de pasarla al software de edición, lo que hacía no es que lo hacía una cámara lenta, lo hacía como a nivel a velocidad normal, pero había una especie de cortes ahí, como que hacían ver muy raro el movimiento de quien estuviera corriendo, y además porque la atmósfera, porque todo esto, porque el aspect ratio, la falta de calidad en los fotogramas le daba un aspecto demoníaco, y eso le daba este tipo de estética que no era normal, que acentuaba más justo el objetivo de ambos, de Garland y de Boyle, que era evidenciar que no es un mundo normal, es un mundo apocalíptico. Mira, por lo menos fundamentó bien la falta de presupuesto. O sea, no sé si estas decisiones genuinamente fueron porque Danny Boyle le gustó Festen, porque dijo, no, pues es que con estas cámaras lo hacemos, así es la propuesta, o no tuvieron de otra. Nunca lo sabremos, pero es algo que le terminó beneficiando al director, y vuelvo, eso habla de que un director resuelve, y Danny Boyle sabe resolver. Ven que les decía que la escena inicial tuvieron que cerrar calles cuando Jim estaba caminando por todo Londres. Otra situación similar pasó cuando está esta secuencia del túnel donde está llena de carros, ¿se acuerdan? Donde el personaje de Frank junto a su hija y junto a Jim y Selena salen para ir hacia este destino que habían escuchado en la radio que era el destino donde iban a estar a salvo. Se encuentran en este túnel lleno de carros que les obstruían el paso. Esa secuencia la grabaron, ahí tuvieron que conseguir el permiso del gobierno para cerrar esa carretera por 2 horas. ¿Saben de 2 horas cuánto metraje consiguieron? 1 minuto. Danny Boyle lo que comenta en ese documental, que es el detrás de cámaras, que es el poder de lo que hace el montajista o el editor, que de 1 minuto te saca toda una secuencia o sea, la puede alargar, ¿no? Con estos cortes, con planos a Jim, con planos a Selene, o sea, planos cerrados. Diría Tarkovsky, el poder del montaje puede detener el tiempo, ampliarlo o reducirlo.
Ya por último, cuando ya se termina pues todo esto, cuando terminan atropellando a el mayor Henry West, hasta ahí acaba la película, porque se les acabó el presupuesto. La película se quedó sin final. La película se quedó ahí, estancada durante meses. Supongo que Fox dio dinero y también Andrew. Fue cuando se pudo grabar 2 finales. Se grabaron 2 finales. ¿Cuál era el bueno? Primero les cuento los 2 finales y ya les digo al final cuál era el bueno. Final 1, que fue ven que le disparan a Jim, o sea, salen pitando de ahí, salen en el carro a toda velocidad porque vienen los zombies, porque los zombies pues también no es que sean sus amigos, sino que fueron una herramienta para acabar con los soldados, pero pues los zombies también van tras ellos. Entonces huyen y llegan a un hospital, digamos que llegan a otro hospital diferente, pero pues es el mismo donde grabaron la secuencia inicial, y ahí muere Jim a causa de la bala en el estómago, y la película termina con Hannah y Selene partiendo hacia lo desconocido, igual intentando sobrevivir. Y la neta, está chido este final porque durante toda la película vemos que Selene es una persona, Selena, todo este tiempo le dije Selena es una persona muy seria, hermética y tal, ¿no? Que se termina enamorando de Jim, pero también termina siendo una especie de figura materna para Hannah. Entonces está chido que estos dos personajes sigan su camino siendo quienes eran previo a pues, toda esta historia, ¿no? Y Jim pues murió porque pues su arco, digamos, ya terminó. Ese fue el primer final. El segundo final es el que ya todos conocemos, donde Jim, después de 28 días, que está muy chida la leyenda que dice 28 días después, despierta ya con un cabello más largo, despiertan en una especie de cabaña en el monte, donde tienen sábanas donde dice hello, ¿no? Para los aviones que pasen, porque recordemos que 28 días después, o todo el conflicto de los infectados solamente pasa en Gran Bretaña. Ese es el final, ¿no? Con Jim vivo, Hannah viva y Selena viva, y todos siendo una familia feliz. ¿Cuál fue el final bueno? El final bueno, y el que había escrito Alex Garland, es el primero, donde Jim muere. Pero, ¿cuál fue el problema? El problema es, como todo, que si tienes una película comercial donde pues una productora, un estudio está detrás, pues te tienes que someter a estas pruebas donde una serie de público va a decir si es buena o mala. A la gente no les gustó el primer final. Cuando vieron en esta prueba de testeo el final de Jim, no les gustó porque se les hacía muy mala onda. Oye, ¿cómo lo haces pasar por todo esto al chavalillo y lo vas a matar? ¿Cómo crees? No, déjalo vivir. Danos un final feliz, ándale. Y Fox dijo, ándale, te hablan, que me hagas un final diferente. Y tanto fue el entusiasmo de los productores que hubo detrás, que les dieron más varo. Y ese final, si ustedes lo ven, que es el 2, que es el final feliz, se ve diferente, estéticamente diferente. ¿Por qué creen? Porque está grabado en película. Más bien no está grabado, está filmado en película. Filmado en 35 milímetros. Fue un gasto necesario según los estudios, porque a la gente le gustaría un final feliz. Que a mí creo que no me molesta, pero creo que si hubiera sido este final, el primero, el que tenía Alex Garland pensado, me hubiera gustado aún más, porque es más realista. Pero bueno, amigos, espero que les haya entretenido esto, amigos, de 28 días después. Que al igual que yo, cuando estaba investigando esto, yo decía, ¡wow! No puede ser que esto haya pasado.